Él hizo una oración y como modelo para que los discípulos puedan entender qué es lo que es hablar con el Señor. Vamos a ir a la lectura San Lucas capítulo 11. Ahí dice el título, la oración universal del Maestro. Evangelio de Lucas capítulo 11, del verso 1 al 13, vamos a estar leyendo. Dice así en la versión Nueva Traducción Viviente: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Dice que él acostumbraba a orar y estaba en un lugar siempre acostumbrado a orar. Y cuando él terminó de orar, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista le enseña a sus discípulos. Jesús le dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre que está siempre, sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, dice en esta versión. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje o de lejos y no tengo que ponerle delante en la mesa? Versículo 7. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Verso 10. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y aquel que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes o de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si un pescado en lugar de o si pescado pide en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y el último versículo: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, regalo a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan. Amén. Bien, acá el Señor estaba orando como siempre. Era una costumbre él apartarse y orar. A pesar del día de que iban y venía muchísima gente, él oraba, liberaba, sanaba, perdonaba, pero él tenía su momento particular con su Padre Celestial. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tener nuestro encuentro personal, como lo hizo el Señor, lo hacía cada día, que nosotros podamos tener ese encuentro personal. Mientras él oraba, dice que un discípulo se acercó y lo miraba. O sea, miraba cómo Jesús oraba, y seguramente se hacía la pregunta: ¿y cómo hacía los milagros? ¿Cómo sanaba? ¿Cómo curaba? Y simplemente era porque él oraba al Padre, buscaba la presencia de su Padre, y ahí se producen los milagros. Cuando uno ora, cuando uno busca la presencia de Dios en oración, suceden las cosas espirituales. Entonces, todas las cosas que nosotros estemos pasando acá en lo terrenal, lo tenemos que llevar al plano espiritual, y Jesús hacía eso. Él se apartaba y lo llevaba al plano espiritual. Y este discípulo le dice que le enseña a orar. Enséñanos a orar, dice. Queremos aprender como vos lo hacés. También dice Juan, y le enseña a su discípulo. Juan el Bautista le enseña a su discípulo. Le decía en ese momento. Este hombre, este discípulo, tenía el corazón para buscar, tenía un corazón receptivo, dócil para escuchar al Señor. Y eso es lo que tenemos que nosotros, tener un corazón dócil para escuchar al Señor.
Dice el Proverbio 18:15: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. El corazón del entendido adquiere sabiduría, o sea, aquel que es dócil, entiende, busca y es dócil, va a buscar sabiduría de lo alto. Y el oído va a estar pronto, dice, de los sabios en busca de la ciencia. O sea, el oído va a estar pronto para escuchar las cosas espirituales de Dios. Entonces le decían que los discípulos de Juan ayunaban muchas veces y hacían oraciones. Le decían, porque ellos tenían poco conocimiento. Ellos buscaban una palabra que estaba buscando yo. Esa palabra significa ascetismo. ¿Qué significa esa palabra ascetismo? Era un ejercicio y práctica de un estilo de vida, dice, austera y de renuncia a placeres materiales, con el fin de adquirir un hábito que conduzca a la perfección moral y espiritual, que era a través de la religión. Eso buscaban ellos, un estilo de vida austera, dice, renuncia a los placeres, a los materiales y adquirir un hábito, pero era a través de la religión. Y Jesucristo no es una religión, sino una relación. Y el Señor sabe nuestras debilidades, sabe lo que tenemos cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos, cuando estamos contentos y alegres. Y Él quiere que vayamos y dependamos de Él y lo busquemos en oración. Entonces, del verso 2 al 4, ahí el Señor le empieza a enseñar lo que es el modelo de oración. Y es la oración universal, donde vayamos, cualquier parte del mundo, vamos a escuchar esta oración. No importa la religión, si es católica, si es evangélica, se escucha en todas partes, en la escuela, en la calle, en la casa, pero hay que entender qué significa esta oración. Y comienza diciendo ahí, cuando le dice Padre nuestro que está en los cielos, o sea, reconocer que tenemos un Padre en los cielos, que es un Padre amoroso, misericordioso y bondadoso, y que Él nos escucha, que no estamos solos. Y saber que Él está en los cielos, que está sobre todo, porque el lugar de Dios, Él habita en los cielos. Él está allá, sobre todas las cosas, el Señor está ahí. Dice en Isaías 66:1 lo siguiente: Jehová dijo así, el cielo es mi trono. Dice que el trono de Dios es el cielo y la tierra es estrado de sus pies. Entonces Él quiere pisar, va a volver, dice, a buscar a su pueblo. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? Dice, ¿y dónde está el lugar de mi reposo? ¿Dónde está la casa? Dice el Señor. Y la casa del Señor no son estas paredes, sino la vida de cada uno. Nosotros somos el templo de Dios. Y Dios quiere vivir y morar en nosotros. Entonces dice, Padre nuestro que estás en el cielo, sigue diciendo la oración, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo. Cuando hemos tomado a Dios para nuestra vida, tenemos que dirigirnos con reverencia, con respeto, no con irreverencia. Muchas veces nos dirigíamos el tatita Dios, o el flaquito, el barba. Son términos que a veces, digamos, le poníamos. Y Dios no quiere eso. El nombre de Dios es santo y nos estamos dirigiendo a una persona santa. Entonces tenemos que con respeto dirigirnos. Muchas veces nosotros hemos dicho esas palabras, esas frases. Si no ayuda el barba, si no ayuda el tatita Dios, el flaquito, el barbita. Y el Señor enseña ahí en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová, dice tu Dios, en vano, porque no darás por inocente a Jehová el que tomare su nombre en vano. No tomará el Señor, dice, el nombre del Señor en vano, y no dará por inocente a aquel que lo invoca, dice. Muchas veces lo hemos insultado también, sin saberlo. Entonces tenemos que saber que el nombre de Dios es santo, no es cualquier nombre cuando nos dirigimos a Él. En la parte tercera de la oración dice, venga a tu reino, venga a nosotros tu reino. ¿Qué es venga tu reino a nuestra vida, el reino de Dios? Es pedirle al Padre Celestial que nos ayude a ser verdaderos cristianos, fieles, obedientes, sinceros y afectivos en nuestra propia vida.
Debemos difundir el reino de Dios no solo con palabras, sino también con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestra actitud. En el Evangelio de Juan dice eso. Uno de nuestras acciones dice que debemos mostrar el amor que Dios tiene con nosotros al prójimo. Dice en San Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviera amor los unos por los otros. Ese es mostrar el reino de Dios, el amor de Dios hacia el prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Al que tengo a la par: mi esposa, mis hijos, mi vecino, mi pariente. Amad a vuestros enemigos, dice, orad por los que los ultrajan, bendecirlos, perdonarlos, dice la palabra. Entonces le dice que venga el reino de Dios venga el reino y hacer la voluntad de Él. Y también dice la palabra: por los frutos se va a conocer a cada uno de nosotros. Sigue diciendo en la oración: hágase tu voluntad en el cielo, también acá en la tierra. Y el claro ejemplo de hacer la voluntad acá en la tierra fue del propio Señor Jesucristo antes de subir a la cruz. Él dijo en Mateo 26:42, le dice: otra vez fue y oró por segunda vez Jesús diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 3 veces fue y dijo la misma oración el Señor. Pasa de mí esta copa de maldición, de amargura, dice que iba a padecer por toda la humanidad, pero que no se haga lo que yo quiero, sino la voluntad tuya. Y eso es lo que tenemos que a veces aceptar, la voluntad de Dios en la oración. Y a veces no la aceptamos, la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, es en el cielo, en la tierra. Imagínese si ya sabemos que el enemigo ha sido un ángel caído y arrasó con varios demonios, no queriendo haciendo la voluntad de Dios. Y lo mismo acá en la tierra pasa lo mismo. Debemos hacer la voluntad del Señor, no lo que nosotros queramos. Si Dios, a veces uno le pide: Señor, quiero esto, aquello, pero está dentro de la voluntad de Dios. Santiago dice: ¿para qué piden? Dice: para sus placeres, deleite. ¿Para qué pedimos? ¿Para qué quiero yo? Entonces tenemos que saber dirigir qué es lo que le estamos pidiendo al Señor dentro de su voluntad. Sigue diciendo la oración: danos el pan nuestro de cada día, danos hoy. Pedirle a Dios tanto en lo espiritual como en lo físico, el pan diario. Antiguamente el pueblo tenía que recoger diariamente ese pan, ni de más ni de menos, sino lo que iban a comer por familia. Y aquel que recogía de más se le podría el otro día. Y el día de reposo tenían que recoger el día anterior doble porción para el día de reposo. Pero algunos salían el día de reposo y no encontraban nada, por desobediente. Debemos pedirle al Señor que nos dé su alimento, su palabra, para alimentar el alma. Así como alimentamos el estómago, debemos alimentar el alma, el espíritu. Y Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo. Jesús dijo ahí en San Juan: vuestros padres comieron el maná y padecieron, murieron, dice. Pero dice: yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. El que come y bebe de mi carne no va a tener ni hambre ni sed, le decía. En el Salmo 136:25 dice que Dios nos provee en los alimentos. Él que da alimento a todo ser viviente, dice. Él el que da el alimento a todo ser viviente. O sea, a nosotros, a las aves, a los pájaros, a todo lo que se mueva y tenga ser viviente, dice que el Señor alimenta. Porque para siempre es su misericordia. La misericordia del Señor es para siempre. Y sigue diciendo la oración: y perdona nuestros pecados. Pedirle al Señor en oración que perdone nuestros pecados, y con un corazón arrepentido y confesarle nuestros pecados. Porque estamos en este cuerpo, y este cuerpo dice busca el pecado. Debemos ir a la oración y decirle: Señor, perdóname, mira, hoy he tenido esto, aquello. Hablar con Él. Porque dice la palabra, hay una promesa. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Eso dice la palabra en 1 Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que cuando vamos a la oración, uno de los requisitos es pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Luego dice que debemos perdonar a todos los que nos deben y nos ofenden. Dice en la oración del Padre Nuestro, pedirle al Señor que perdonemos a aquellas personas que nos han dañado, nos han ofendido, estar dispuesto a perdonar. En el Evangelio de Mateo habla de eso. Si nosotros no perdonamos, dice que el Señor no nos va a perdonar a nosotros y nuestra oración no va a ser escuchada. Así que tenemos que estar dispuestos a aquellas personas que nos han dañado, estar dispuestos a recibir el perdón. Después Jesús da una explicación, una parábola en Mateo 18, los dos deudores. Y al final de Mateo dice 18, versos 34 y 35, dice que si nosotros no perdonamos, vamos a ser entregados a los verdugos. Así dice la Escritura. Los verdugos espirituales hablan: ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo tranquilidad? Esos son verdugos espirituales que menciona la Biblia. Entonces tenemos que estar dispuestos a perdonar, como dice acá el modelo de la oración. Y dice que no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Que no nos meta en la tentación y nos libre del mal. Y sabemos que la fuente de toda tentación, sabemos que es el enemigo. Está ahí latente para que nosotros caigamos. Pero el Señor va a estar ahí para librarnos del enemigo. Dice en Hebreos 2:18 que el Señor está ahí para librarnos. Pues en cuanto Él mismo dice, padeció siendo tentado, o sea que Él padeció y fue tentado. ¿Se acuerdan ahí cuando Él comenzó su ministerio? Lo llevó el enemigo, dice, para que lo tentara 3 veces. Fue tentado en todo y es poderoso, dice también el Señor, para socorrer a los que son tentados. Dice que el Señor es poderoso para socorrernos cuando estamos siendo tentados. Y pedirle en ese momento que nos libre y nos guarde de esa tentación. Cualquier tentación que se nos presente, el Señor nos pueda librar. Entonces ese era el modelo universal de la oración del Señor. Que nosotros podamos poder entender lo que el Señor nos estaba diciendo acá. Entonces Él le habla acá en el verso 5 hasta el verso 8, le explica una parábola. ¿Y qué es lo que es una parábola? Es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral para nuestra vida. Jesús le explica una parábola, la necesidad de la persistencia en la oración. Y le habla de acá de 2 amigos, que un amigo va a la casa de otro amigo a pedirle pan porque había llegado unos viajeros a su casa. Dice: mira, ha llegado unos amigos a casa y no tengo que brindarle. Si no tienen pan en casa, pero el que lo había recibido desde adentro le decía: no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelo, dice. No moleste, dice, no puedo levantarte y darte, ya estamos durmiendo. Ese tiempo, dormían en una sola habitación y era tarde la noche, ya dice ahí medianoche. Y antiguamente viajaban la gente de un lado a otro, y cuando los judíos tenían esa costumbre de hospedar a la gente, y si no lo hospedaba era una vergüenza para esa familia, para esa casa y también para esa aldea o esa comunidad. Entonces, cuán importante que nosotros practiquemos la hospitalidad, que no nos olvidemos de eso, porque esa era una ley judía que hacían en ese tiempo hasta el día de hoy. Porque si no, eso, sea poco, sea mucho que uno tenga para ofrecer y dar, eso es importante. El Señor bendice. Y ellos lo tomaban así, seriamente, a este tema de la hospitalidad, porque si no, sentían vergüenza y también avergonzaban hasta a la comunidad y a todo el pueblo. O sea que sí o sí alguno de la comunidad, de ese pueblo, tenía que recibirlo y darle algo a ese viajero. Entonces, pero a pesar, dice, de su inoportunidad, lo mismo se levantó a darle, dice. Seguramente al estar despierto y pensando, no, si no le doy, traigo esta maldición, o no tenemos la bendición para esa familia, para esta ciudad.
así que me voy a levantar lo que tenga capaz nomás que le da. Va y se levanta y recoge lo que tiene, lo poco, lo mucho, y le da a su amigo. Mira, no tengo mucho, pero tengo acá un pan, un poco de fideo, no sé, para que le comparta a tus viajeros que han venido a casa. Pero se ha levantado. Y eso habla de la persistencia, insistir en la oración. Muchas veces nosotros golpeamos una vez, no está nadie, no está Dios, no está Dios, no está Dios. No, tenemos que clamarle día y noche hasta que el Señor nos escuche, así como esa viuda que le insistía al juez que le haga justicia a su adversario, día y noche. Y el juez le contestó: no sé, que me robe la paciencia a esta mujer, dice, le voy a atender su causa, dice. Así es el Señor, atiende nuestras causas. Y dice en Hebreo 13:2, no nos olvidemos, dice, de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángel. Dice que no nos olvidemos de ser hospitalarios y hospedar, dice, y recibir. La iglesia, en la casa, en la calle, está dispuesto, dice, a recibir. Porque sin saber nos visitan, dice, ángeles, sin saberlo. Sin saberlo. Y lo último, ya para ir terminando, dice, la última parte, Jesús enseña y estimula la oración y promete 3 cosas, ahí dice en el verso 9 y 10. Yo digo, pedí o se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, si nosotros le pedimos dentro de su voluntad, dice que Él nos va a dar en esta noche, hermano. Buscad y hallará, buscad, no te quedes, buscad. Llamad y se abrirá, dice, para nuestra vida. Y hay una promesa en el profeta Isaías 65:24, dice, y antes que clamen, responderé yo, dice. Mientras aún hablan, yo habré oído, dice. Y antes que nosotros reclamemos, ya saben. Antes que nosotros oremos en esta noche, Él ya sabe todo lo que le vamos a pedir en esta noche. Ahí dice. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído, dice. Mientras nosotros estemos hablando, Él ya sabe todo. Entonces, que podamos entender lo que Dios quiere en esta noche. Y por último dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará unas piedras? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Jesús da acá un ejemplo que nosotros los padres acá terrenales le damos lo mejor a nuestros hijos. ¿Quién tiene hijo acá? La mayoría acá, ¿no? Bueno, cuando nuestros hijos nos piden algo, siempre le damos lo mejor. Dentro de nuestras posibilidades tratamos de dar lo mejor. No le vamos a dar algo que le dañe, que algo que lo mate, que acá dice algo mortífero, una serpiente, un escorpión, algo que lo mate. Yo no le voy a dar a mi hijo una botella de vino, un paquete de cigarro, no le voy a dar un revólver, algo que lo dañe, sino que le voy a dar lo mejor. Tengo que darle lo mejor. Si nosotros acá en la tierra damos lo mejor a nuestros hijos, también Dios, nuestro Padre, nos da lo mejor. Y Él sabe lo que necesitamos nosotros para nuestra vida. Y termina diciendo ya el verso 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes les pidan. Dice que el Señor va a dar lo mejor. Y lo mejor que nos va a dar el Señor, dice que el Espíritu Santo a nuestra vida. Y uno se pregunta, ¿y para qué quiero el Espíritu Santo yo en mi vida? ¿Para qué lo quiero? Y mire lo que el Espíritu hace. El Espíritu Santo convence de pecado al mundo. Eso hace. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo testifica de Cristo, habla de Cristo a nuestra vida. El Espíritu Santo nos hace recordar las palabras de Cristo. El Espíritu Santo nos da poder para el servicio. ¿Se acuerdan? Hechos 1:8, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me será testigo en Jerusalén, Judea, y Samaria, hasta el último de la tierra. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16, ¿qué dice? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Todas esas cosas hace el Espíritu. Es el Espíritu que Dios quiere mandar a nuestra vida. Lo mejor. Todas esas cosas que estamos nombrando, eso es lo mejor que Dios nos da a nuestra vida. Y por último dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8:26. Dice así, mis hermanos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible, dice. Que el Espíritu Santo intercede con gemido por cada uno de nosotros. Así que todas esas cosas hace el Espíritu. Así que el Señor quiere mandar su Espíritu en medio de nosotros. Amén. Que nosotros podamos entender esta noche ese modelo de oración del Señor, el Padre nuestro, que hemos leído en esta noche, y que podamos tomarlo como modelo. No digo que en las casas se lo pueda recitar o decírselo, se lo puede decir una vez, pero como modelo nada más de oración. Y de ahí hemos entendido esta noche qué significa el Padre nuestro. Amén.